Buenas, empezamos con la nueva práctica. Esta es la tercera práctica que estamos realizando en la materia de fisiopatología y ahora hablaremos sobre los exámenes de laboratorio. Estos exámenes de laboratorio son parte de los exámenes complementarios que nosotros realizamos. Cuando observamos a un paciente, podemos determinar un diagnóstico que puede ser simplemente presuntivo inicialmente y que pueden ser varios. Estamos hablando de un diagnóstico diferencial. Entonces, como no es concluyente el examen semiológico que realizamos al paciente y no podemos determinar precisamente la patología que lo está quejando, lo que hacemos es acudir o accesar a los exámenes complementarios. Estos exámenes complementarios son de apoyo para realizar un diagnóstico de la patología del paciente y parte de esos exámenes complementarios son los exámenes de laboratorio. Entonces, los exámenes de laboratorio son los que el médico profesional en salud realiza, ¿verdad? Él es el encargado de determinar cuáles exámenes de laboratorio se van a realizar para monitorear el estado de salud y bioquímico del paciente. Cuando hablamos del estado de salud, hablamos de una parte clínica en la cual nosotros hacemos solamente todo el examen semiológico para determinar el estado de salud del paciente, pero luego requerimos a veces de estudios bioquímicos para complementar y saber si el estado del paciente está estable o hay un proceso patológico en curso. Estos exámenes de laboratorio en realidad se realizan analizando las diferentes muestras que pueden ser sangre, orina, heces, otros fluidos corporales y tejidos corporales. ¿Sí? El cuidado de la salud requiere de la interacción de varias disciplinas, absolutamente. Estamos hablando de médicos, estamos hablando de laboratoristas, estamos hablando de radiólogos que también son médicos, etcétera. Son muchos los exámenes, son muchas las disciplinas que deben intervenir para prevenir, para curar el estado de salud de una persona, ¿verdad? Todas las enfermedades que pueda tener esta persona. Y el laboratorio es un aporte para ese objetivo, al igual que los otros exámenes complementarios. Pero los exámenes complementarios por sí no diagnostican las enfermedades. Claro que sí. Necesitamos tener un diagnóstico presuntivo al cual llegamos en base solamente a una examinación física y tenemos una conclusión clínica. Muchas veces necesitamos el apoyo bioquímico para poder confirmar o descartar nuestras suposiciones diagnósticas. Entonces, el laboratorio por sí no sirve para diagnosticar enfermedad, siempre deben ser correlacionados con el estado del paciente o con el examen que se ha realizado con el paciente y su estado, ¿verdad? Cuando hablamos de exámenes de rutina, estos exámenes de rutina son paneles o perfiles que sirven para detectar la función de determinados órganos según sea el caso. Por ejemplo, realizamos estos paneles hepáticos, paneles renales, lipídicos, de coagulación, etcétera, para cualquier otra patología. Entonces se les llama paneles o perfiles. Se podría decir, exámenes básicos como para poder evaluar un determinado órgano en una persona enferma. Estas pruebas de rutina son las que van en la búsqueda también de un diagnóstico, estableciendo un patrón de anomalías, es decir, podemos enfocarnos en diferentes patologías específicas para buscar exámenes de rutina de esa estructura específica para hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son los propósitos para realizar un examen laboratorial? Principalmente es ayudar al médico y los otros profesionales en salud, como los odontólogos, a confirmar o descartar enfermedades. Es lógico, ¿verdad? Nosotros tenemos una hipótesis, una teoría, una suposición diagnóstica y necesitamos apoyarla con exámenes complementarios. Pueden ser radiológicos, o sea, de imagenología, laboratoriales u otro apoyo diagnóstico para apoyar nuestro diagnóstico clínico. Es una herramienta fundamental para los médicos y odontólogos a fin de obtener resultados confirmatorios confiables, ¿verdad? Necesitamos
hacer los exámenes en un laboratorio en el cual nosotros confiamos, porque tienen que ser confiables, porque si va a un laboratorio que no sea confiable, pues los resultados del laboratorio van a ser totalmente contradictorios o contrarios a lo que nosotros estamos presuponiendo respecto al diagnóstico del paciente. El médico podrá establecer un pronóstico, absolutamente. En algunas patologías como la diabetes, hipertensión, etcétera, podemos hacer un pronóstico de la salud del paciente, es decir más o menos el paciente en qué fase, en qué etapa y cuál será su futuro en relación a la evolución de la patología. ¿Detectar complicaciones? Claro que sí. No solamente nos sirve para detectar enfermedades, sino también sus complicaciones en el proceso evolutivo, ¿verdad? Darnos cuenta cuál es la situación del paciente, si está estable o está inestable o se están generando complicaciones respecto a esa patología. Epidemiológicamente estamos viendo ahora con el problema de coronavirus, cuando existen grupos o comunidades en riesgo epidemiológico, estos exámenes se convierten en herramientas esenciales para, de manera rápida, diagnosticar y realizar tratamientos adecuados de estas patologías que tienen un componente epidemiológico. Estas son las formas de solicitar un examen de laboratorio. Algunas con lo básico, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es colocar el número de historia clínica, cama, fecha, la edad del paciente, el diagnóstico presuntivo o el diagnóstico definitivo que tenemos, colocar los datos del paciente y luego simplemente marcamos los laboratorios que requerimos. Y al final siempre debemos firmar y debemos sellar o simplemente colocar nuestros nombres y códigos. Algunos otros laboratorios son mucho más complejos, no tienen lo básico, ¿verdad? Estos serían laboratorios de rutina básicos que podemos hacer, pero estos ya son mucho más especializados. Tenemos de toxicología, marcadores tumorales, hormonales, inmunológicos, electrolitos, perfiles del hierro, química sanguínea, etcétera, etcétera. Tenemos mucho más, una amplitud. Ahora existen laboratorios mucho más especializados que pueden realizar, por ejemplo, perfiles reumatológicos o de marcadores tumorales específicamente, es decir, son mucho más especializados para ciertos tipos de patologías. En caso de no contar yo con estos recetarios específicos en los cuales solo debo marcar, colocar los datos estadísticos, fecha, etcétera, yo puedo realizar una solicitud en un recetario común y corriente, colocando el nombre y el apellido, la solicitud de laboratorio y todos los laboratorios que yo requiero, ¿verdad? Junto con la fecha, la firma y lo que es la aclaración de firma o el sello. Entonces, por ejemplo, en esta solicitud estoy solicitando el hemograma, la glicemia, hemoglobina glucosilada y la creatinina. El hemograma es el laboratorio más básico de sangre. La creatinina evalúa la función renal y estos dos están enfocados para un paciente diabético, ¿verdad? La glicemia para detectar si el paciente es diabético o no, o si es diabético para determinar cuál es la concentración de glicemia en determinado momento. Y la hemoglobina glucosilada es un complemento que nos sirve para ver el grado de daño que se está produciendo a consecuencia de esa hiperglicemia en un paciente diabético. Este es el laboratorio que nosotros vamos a utilizar, los parámetros. Cuando vemos un resultado de laboratorio, tenemos todos los exámenes al lado izquierdo, sus resultados y el valor de referencia. Este valor de referencia es importante porque hoy en día estos valores de referencia son totalmente variables, como vamos a ver en los siguientes laboratorios. ¿De qué depende? De los reactivos que esté utilizando un determinado laboratorio. Es decir, puede comprar los reactivos de Estados Unidos, de Europa, de otro país, etcétera, y obviamente estos reactivos van a tener diferentes características y van a tener diferentes valores de referencia. Entonces, cuando nosotros evaluamos un laboratorio, tenemos que comparar los resultados de los laboratorios que hemos solicitado con sus valores de referencia para poder determinar si estos están normales, si se encuentran dentro de los valores de referencia o si estos resultados están por debajo o por encima de estos valores de referencia, y lo cual me estaría manifestando de que existen anomalías o anormalidades bioquímicas en ese paciente.
¿correcto? Entonces, nosotros debemos siempre comparar los resultados con los valores de referencia. ¿Qué laboratorios nosotros vamos a utilizar en odontología? Los más básicos. Ejemplo, eritrocitos. Decimos que los eritrocitos tienen un valor de referencia entre 4.2 a 6 millones de eritrocitos, ¿correcto? La hemoglobina entre 12 y 18 gramos por ciento. El hematocrito entre 37 y 51%. La velocidad de eritrosedimentación es un laboratorio que en realidad nos puede manifestar la presencia de inflamación, aunque este es sumamente inespecífico y hoy en día ya no se está utilizando mucho, en muchos laboratorios ya no se lo utiliza. Puede ser por inflamación, puede ser por embarazo, pueden ser por procesos de edad, por ejemplo, a mayor edad, mayor velocidad de eritrosedimentación, etc. Entonces estos tienen varios. Principalmente los utilizamos para ver si el paciente tiene un proceso inflamatorio. Cuando estos están elevados, significa que en el organismo puede existir un proceso inflamatorio, ¿correcto? Pero va mucho más allá, tiene muchas otras más utilidades. El índice de Katz actualmente ya no se los coloca en los laboratorios. El índice de Katz es una prueba también inflamatoria que va desde 2 a 16, lo normal. Y este índice de Katz lo único que hace es una fórmula en base a las velocidades de eritrosedimentación, tanto en la primera y segunda hora. Ahora, aquí abajo tenemos el índice hematimétrico. Estos son los índices que nos explican la medición de los eritrocitos. Tenemos el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media. Ya sabemos que cuando el volumen corpuscular medio está por encima de 93 femtolitros, estamos hablando de macrocitosis, por debajo de 80, microcitosis, y en estos otros dos estamos hablando de la coloración. Por encima hablamos de hipercromía, por debajo hablamos de hipocromía, ¿verdad? Entre estos límites de normocitosis y normocromía. Entonces, estos me van a indicar el tamaño y la cantidad de hemoglobina en su interior, con los cuales yo voy a poder clasificar la anemia en normocíticas, macrocíticas, microcíticas o normocrómicas e hipocrómicas, ¿correcto? Porque a partir de la hemoglobina yo puedo determinar si esta anemia es leve, moderada o severa. Perfecto. Aquí tenemos todo lo que es eritrocitos y pruebas que me determinan si puede existir un proceso inflamatorio, pero que es muy inespecífico, ¿correcto? Es muy inespecífico. La velocidad de eritrosedimentación, por ejemplo, me puede servir también para determinar algunos tipos de procesos malignos, pero esto principalmente cuando están por encima de 100 eh, milímetros, es decir, valores mayores a 100 milímetros en la primera hora. Ahora hablemos de los leucocitos. Aquí tenemos los leucocitos, ¿verdad? Y se habla de los leucocitos entre 5.000 y 10.000 por milímetro cúbico. Entonces, estos son los valores normales. Cuando está por debajo de 5.000, tenemos que hablar de un problema, tal vez una disminución en la inmunidad, pacientes inmunodeprimidos por alguna razón. Y cuando está por encima de 10.000, hablamos principalmente de procesos infecciosos. Y cuando están mucho más allá de eso, inclusive podemos hablar de leucemias y otro tipo de patologías. Ahora, esta es la cantidad total de leucocitos, pero abajo tenemos todo lo que es el diferencial, ¿correcto? Estos promielocitos, mielocitos, metamielocitos en realidad son formas juveniles de los leucocitos y los callados también son una forma juvenil, pero que puede encontrarse en sangre. Y generalmente estos los encontramos elevados, estas formas juveniles, cuando hay procesos de infecciones severos en los cuales pues la médula ósea va a liberar leucocitos muy jóvenes a la guerra que se está generando o que se está desarrollando en un organismo. Dentro de esta fórmula leucocitaria o diferencial de los leucocitos encontramos los principales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están los neutrófilos, cuando hablamos de los polimorfonucleares, es decir, o granulocitos también denominados. Tenemos los neutrófilos o segmentados, que deben estar entre 45 y 65%. Luego tenemos los eosinófilos de 0 a 4%. Estos eosinófilos
se encuentran, o primero, los neutrófilos. Estos neutrófilos, cuando están elevados, hablamos de neutrofilia, y cuando están reducidos, hablamos de neutropenia. ¿Correcto? Cuando están elevados pueden hablarnos de procesos de tipo infecciosos. Claro que no se presentan solamente en procesos infecciosos, también hablamos de procesos inflamatorios, estamos hablando del uso de corticoides en el ejercicio, etcétera, en diferentes situaciones en que puede haber una neutrofilia. Y la neutropenia en procesos infecciosos severos en los cuales, por ejemplo, ya hay un estado de disminución o de decaimiento en los mecanismos de defensa. Los eosinófilos. Cuando tenemos elevación de los eosinófilos hablamos de eosinofilia y la disminución será eosinopenia. Cuando hablamos de eosinofilia estamos hablando de la posible presencia de parasitosis en el organismo. Los basófilos, otra forma de polimorfonucleares. Cuando los eosinófilos y basófilos, es decir, basofilia elevación y eosinofilia, cuando estos dos tenemos elevación, los podemos encontrar en situaciones, por ejemplo, de reacciones alérgicas. Y por último tenemos los linfocitos, que son los segundos más abundantes, entre 25 y 40%, ¿correcto? Los más abundantes, los segmentados polimorfonucleares o neutrófilos, y los segundos más abundantes, los linfocitos. Cuando los segmentados o neutrófilos suben, generalmente los linfocitos bajan. Y cuando los linfocitos suben, los segmentados bajan. Es una especie de juego de balanza en la cual uno tiene que subir y el otro tiene que bajar, obviamente, porque estamos hablando sobre un 100% que se toma, ¿verdad? Y estos linfocitos se elevan principalmente en ciertas situaciones, ya sabemos de la teoría, como por ejemplo en procesos de linfomas, leucemias, en procesos virales, en procesos como tuberculosis, etcétera, que se pueden incrementar los linfocitos. Y por último tenemos aquí los monocitos, que son las formas que se encuentran en sangre y que cuando estos salen de los tejidos se denominan macrófagos. ¿Correcto? Que son totalmente inespecíficos, aunque también son un complemento de los linfocitos en la inmunidad, porque estos pueden ser sus presentadores de antígenos. Linfocitos atípicos en otro tipo de patologías, como por ejemplo encontramos linfocitos atípicos en situaciones de linfomas, etcétera, y la presencia de blastos que también pueden estar presentes en lo que son las leucemias. Esto es lo que nosotros encontramos cuando solicitamos un hemograma. Glóbulos rojos, pruebas de inflamación y la fórmula leucocitaria, ¿correcto? Y todo leucocitos. A veces también se incluyen las plaquetas, pero en otros laboratorios no incluyen las plaquetas. Si yo quiero pruebas de coagulación, entonces puedo pedir un coagulograma o especificar qué es lo que quiero. Por ejemplo, para ustedes, cuáles van a ser de utilidad. Plaquetas, su número, que están entre 150.000 y 400.000 por milímetro cúbico. Que cuando hablamos de exceso de plaquetas, hablamos de trombocitosis. Y cuando hablamos de una disminución de la plaqueta, estamos hablando de trombocitopenia. Entonces, este número de plaquetas cuando está disminuido, pues obviamente voy a tener una situación de hipocoagulabilidad, ya sea por cualquier razón que disminuya. Tiempo de sangría. Nos evalúa la función plaquetaria. Las plaquetas solamente es la cantidad, pero ¿qué tal funcionan? ¿Funcionan bien? ¿Funcionan mal? Eso lo evaluamos con un tiempo de sangría. Cuando el tiempo de sangría es mayor a 4 minutos, estamos hablando de que las plaquetas en realidad no están funcionando adecuadamente por alguna razón. Ejemplo, cuando nosotros utilizamos la aspirina. La aspirina lo que hace es intervenir o interferir en la función plaquetaria, disminuyendo su capacidad para agregarse y participar en el proceso de coagulación, ¿no? Entonces, cuando utilizamos aspirina, automáticamente el tiempo de sangría se va a prolongar, haciendo que la sangre sea hipocoagulable. Otros laboratorios para ustedes útiles van a ser el tiempo de coagulación y el tiempo de protrombina. Estos dos, el tiempo de coagulación y el tiempo de protrombina, lo que hacen es evaluar todos los factores de coagulación en sangre, mientras la plaqueta y el tiempo de sangría, la función de las plaquetas, me están evaluando las plaquetas que tienen un origen en la médula ósea,
el tiempo de coagulación y el tiempo de protrombina, me están evaluando prácticamente todo lo que son los factores de coagulación que se producen en el hígado, tanto vitamina K como no K dependientes, ¿verdad? Y que son parte del proceso de coagulación. Nosotros ya sabemos, cuando se produce el vasoespasmo, la primera etapa, la formación del trombo plaquetario, después viene la formación del coágulo de fibrina y luego tenemos el proceso o la etapa de resolución dentro de la coagulación. Entonces, esos son los que nos interesan. El hemograma, plaquetas, tiempo de sangría, retracción del coágulo, o digo, tiempo de coagulación y el tiempo de protrombina. El INR se utiliza principalmente cuando el paciente se encuentra anticoagulado para poder determinar si el proceso de anticoagulación es el adecuado. ¿Correcto? Y se pueden pedir otros más, pero que no son necesarios o útiles para lo que ustedes van a realizar. Vemos otros laboratorios. Entonces, aquí tenemos lo mismo. Podemos comparar sus resultados, sus rangos de referencia, ¿correcto? Pero de este laboratorio, uno de los que vamos a utilizar nosotros, o dos de los que vamos a utilizar, en realidad es uno, la glucosa. Glucosa para determinar si un paciente es diabético o no. Entonces, cuando hacemos una solicitud de glicemia o glucosa en sangre, ¿verdad? Tiene que ser realizado en ayunas. No tiene mucha utilidad cuando esta glicemia no es en ayunas y se lo hace postprandial, es decir, después de las comidas, porque lógicamente va a estar elevada, aunque se espera que la elevación no sea por encima de 200 miligramos por decilitro, porque si es así, hay que realizar nuevamente una glicemia en ayunas para determinar si el paciente es diabético. Y cuando decimos que el paciente es diabético, primero que nada determinamos cuánto es normal. Usualmente vamos a utilizar nosotros entre 70 y 110, aunque aquí el rango de referencia nos dice entre 70 y 115. Vamos a ver diferencias, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es, si aquí me dice entre 70 y 115 y lo normal es de 79, pues entonces significa que está normal. Tenemos que utilizar estos rangos de referencia. ¿Y cuándo se dice que es diabético? Cuando esta glicemia en ayunas es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Entonces ahí empezamos a pensar en la posibilidad de que el paciente sea diabético. No es seguro de que sea diabético, podría haber simplemente una situación en la cual, por ejemplo, el agua se pierda por un estado de diarrea, vómitos, es decir, se produzca una deshidratación y la glicemia, como se la mide en relación al agua, ¿verdad? Porque aquí decimos miligramos por decilitro, por cada decilitro, ¿cuántos miligramos? Si baja el agua, la glicemia sube, pero no es porque realmente haya subido, sino porque bajó el agua. Entonces nos hace pensar que es una diabetes, sin embargo no es, lo cual significa que tenemos que hacer todavía otros exámenes y tenemos que ver otras posibilidades para confirmar la diabetes, ¿correcto? Ahora bien, además de la glucosa, tenemos otro, un perfil renal. Esto para evaluar el riñón. Entonces, ¿cuáles tenemos ahí? Tenemos, por ejemplo, la urea, ¿verdad? Entre 14.9 y 38.5, algunos laboratorios hasta 45, otros hasta 50, depende de los reactivos que se estén utilizando. ¿Qué es esta urea? Esta urea es un producto del metabolismo celular, que es el amoníaco. Este amoníaco es una sustancia ácida muy peligrosa para el organismo porque va a acidificar el medio. Entonces debe ser eliminado por vía renal, pero no es fácil su eliminación. Por lo tanto, en el hígado, este amoníaco es transformado en urea y posteriormente eliminado por vía renal. Esta urea puede elevarse cuando la función renal se deteriora, pero no es muy sensible. Significa que cuando el riñón ya está muy dañado, más o menos un 50% de daño producido en el riñón, recién la urea empieza a elevarse. Otro que tenemos, que no se utiliza mucho en nuestro medio, pero sí en el exterior, y es un buen laboratorio, es el nitrógeno ureico, que es simplemente otra sustancia o producto de desecho del metabolismo celular, ¿correcto? La creatinina es el más frecuente, el más sensible y el que más utilizamos probablemente en nuestro medio, porque la creatinina solo tiene una forma de eliminación que es por la vía renal. Entonces, cuando esta creatinina, que normalmente debe ser entre 0,4 y 1,3, ¿verdad? Miligramos por decilitro, a veces hasta 1,5 miligramos en otros laboratorios. Entonces,
¿Qué es lo que encontramos? Si la creatinina, que es un producto de desecho de la célula, del metabolismo de las proteínas, se encuentra elevada, significa que no está siendo adecuadamente eliminada por los riñones. Y eso podría significar que el riñón en realidad no está ejerciendo su función o realizando su función. Significa que el riñón podría estar dañado, enfermo, o está en proceso, o está en medio de una insuficiencia o falla renal. Este del hígado, que es la transaminasa glutámica o oxalacética o aspartato aminotransferasa, es una prueba de función hepática que no la vamos a utilizar porque son varias, esta solo es una. En este otro tenemos lo mismo, un hemograma, todo lo que es sangre, todo lo que son los leucocitos, glóbulos rojos, leucocitos, índice hematimétrico, y aquí vemos uno, volumen plaquetario medio, que prácticamente me está diciendo cuál es el tamaño de la plaqueta, que también puede estar alterado en ciertos tipos de patologías a nivel de médula ósea. Tenemos también la glicemia con otro rango, aquí entre 70 y 110, mientras aquí era de 70 y 115, ¿verdad? Entonces la glicemia. Y tenemos también la creatinina, que aquí era entre 0,4 y 1,3 y aquí entre 0 hasta 1,4. Entonces, estos son los laboratorios que nosotros vamos a analizar y estudiar para poder interpretarlos. Aquí, nuevamente, glicemia entre 75 y 115. Creatinina entre 0,7 y 1,3. Otro laboratorio, examen de orina. El examen de orina también nos es muy útil porque a partir de este podemos determinar muchas cosas. Principalmente lo utilizamos para hallar, por ejemplo, si el paciente tiene una infección urinaria, pero los datos nos llevan mucho más allá cuando los interpretamos, ¿verdad? Hablamos de infección urinaria. Tendríamos que decir el color amarillo, pero nos dice amarillo pajizo. Sí, el color es amarillo normalmente. El aspecto, ligeramente opalescente. Cuando es opalescente podría decirnos de que hay un proceso infeccioso o simplemente la persona no consume la suficiente cantidad de agua y aumenta la densidad de la orina. El olor sui generis. ¿Qué significa sui generis? Característico de la orina. La densidad, que normalmente es entre 1005 y 1030, nos habla de la densidad de la orina. Por ejemplo, aquí nos dice opalescente. Tendría que ser más o menos cercano a 1030 y sin embargo está 1015, medio, ¿verdad? Que no hay mucha correlación entre ambos. La reacción tiene que ser ácida, la orina es ácida usualmente. La presencia de albúminas nos dice negativo. Este es un dato sumamente importante, ya que cuando las albúminas son positivas en un examen de orina, nosotros empezamos a pensar en la posibilidad de un proceso de daño renal, es decir, los glomérulos están dañados. Y porque los glomérulos no deberían dejar proteínas. Sin embargo, cuando los glomérulos empiezan a generarse daño a nivel de estos, empiezan a filtrar proteína y esta empieza a aparecer en la albúmina. Por lo tanto, la presencia de albúmina es sumamente importante detectar en un examen de orina. Glucosa. Negativo. Nunca debería haber glucosa en la orina. Nunca. ¿Cuándo hay glucosa en la orina? Cuando hay una hiperglicemia, es decir, un incremento de la glucosa en sangre en un paciente diabético, pero no con 130, no con 135, etc. Generalmente, cuando la glicemia en sangre sobrepasa los 160 miligramos por decilitro, recién empieza a desbordar la glucosa hacia la orina y se hace positivo. Entonces, cuando encontramos glucosa en un examen de orina, prácticamente me está diciendo que la glicemia de ese paciente está por encima de 160 miligramos por decilitro, ¿verdad? Los cuerpos cetónicos, los nitritos. Nitritos, compuestos o sustancias liberadas por las bacterias. Por lo tanto, cuando estos nitritos son positivos, nos indican que puede haber presencia de bacterias que están generando o produciendo una infección en el paciente. La presencia de bilirrubinas, que son los pigmentos, ¿verdad? Los pigmentos biliares que se eliminan por vía urinaria. Estos pigmentos biliares pues van a estar positivos cuando tengamos enfermedades hepáticas en las cuales haya una elevación de los pigmentos biliares. Presencia de sangre, trazas, nos puede hablar de un daño renal, de un problema glomerular, o también nos puede hablar de una cierta lesión a nivel de los conductos de las nefronas o de las vías urinarias, es decir, dependiendo si si esta sangre, si estos eritrocitos se encuentran íntegros, fragmentados, etc.
Este es el examen físico-químico. Dentro del examen microscópico vamos a tener, por ejemplo, la presencia de cilindros que nos pueden expresar diferentes cosas, presencia de minerales o algún otro problema a nivel renal. Pero aquí lo que más nos importa es la presencia de leucocitos. La presencia de leucocitos que en las infecciones urinarias pueden estar elevadas. Usualmente se dice que cuando encontramos más de 7 a 10 leucocitos en la orina en una mujer, nos hace pensar en una posible infección urinaria. Los eritrocitos, junto con la sangre aquí, ya saben, significaría que el paciente tiene una hematuria, es decir, presencia de sangre en orina. Puede ser una hematuria microscópica, que puede ser por un mal funcionamiento renal, pero nada serio. Puede ser por lesiones a nivel de vías urinarias o una lesión a nivel del glomérulo renal. Piocitos, que los podemos encontrar en ciertas patologías como en las tuberculosis, por ejemplo, renales, presencia de hongos y, muy importante, la flora microbiana. Es decir, cuando nosotros esta flora microbiana la encontramos abundante, estaría confirmando la presencia de una infección a nivel renal. Y el complemento que habíamos hablado a la glicemia en pacientes diabéticos. Entonces, este es el complemento. Hablamos de glicemia. Aquí dice 124 y normales de 70 a 110 miligramos por decilitro, pero no está por encima de 126 miligramos por decilitro para pensar que este paciente sea diabético. Entonces, este paciente se encuentra en un estado entre estar normal y diabético, que a esto le llamamos intolerancia a la glucosa, que es una especie de prediabetes, pero la literatura nos indica que no debemos llamarle prediabetes. Entonces le llamamos intolerancia a la glucosa. Significa que el paciente ya no es normal, no es diabético, pero podría estar en camino a ser diabético más adelante, ¿correcto? Con esta cifra. Pero además de la glucosa, nosotros cuando el paciente es diabético, solicitamos esto, que es la hemoglobina glucosilada, ¿correcto? Esta hemoglobina glucosilada nos habla de cuál es la situación del paciente por los últimos 3 meses, en los últimos 3 meses antes a la toma. ¿Qué significa? Esta hemoglobina glucosilada es un indicador del daño que se está produciendo en el paciente por la hiperglicemia. Sabemos que el exceso de glucosa se va a unir a las proteínas y en las proteínas va a desarrollar un proceso que se llama glucosilación, que es dañar las proteínas, las daña, las destruye, ¿correcto? Entonces, esta glucosilación es a nivel de la hemoglobina, en los eritrocitos, los empieza a dañar. Entonces, ¿cuál es el resultado? Normal es hasta 7%. Por encima de esto hablamos de diabetes. Y cuando el paciente es diabético y estamos haciendo un control, aquí nos indica si el paciente está haciendo un buen control con esta cifra, un control regular o un control muy pobre, ¿verdad? Siempre debemos pensar como la cifra 7 límite. Por encima de 7 está mal, por debajo de 7 está muy bien controlado. Entonces, este es sumamente importante para ver el daño que se está produciendo en un paciente diabético. Y aquí al lado tenemos lo mismo, solo que con otros valores prácticamente. Por ejemplo, metabolismo normal de 4.2 a 6.2 y pacientes diabéticos con buen control de 5.5 a 6.8, etc. Nos da otros valores. Estos son los laboratorios que nosotros vamos a llevar en lo que es la práctica en odontología. Hemograma, glicemia, hemoglobina glucosilada, la función renal solamente, la parte de creatinina y las pruebas de coagulación que hemos visto que incluyen plaquetas, tiempo de sangría, tiempo de coagulación y tiempo de protrombina, que vamos a ir repasando todo el tiempo que va a entrar dentro de los exámenes.